Es una ley muy importante para los argentinos, una ley muy importante para el país, para el gobierno. Es una ley que viene a plantar base, como dice su título, y a plantar el punto de partida de la nueva Argentina que nos encomendaron los argentinos, que les traigamos tras décadas de decadencia. Este país, en algún momento, tuvo un rumbo y lo perdió. Es importante hablar del pasado porque si no conocemos el pasado, es muy difícil, por sobre todo que nos reconozcamos que somos capaces de volver a estar ahí, ¿no? Todos tenemos un familiar, un abuelo, un vecino que te cuenta las historias de cuando vino de Europa y con mucho esfuerzo convirtió este país con la cultura del trabajo, que es una cultura que perdimos, que es una cultura que nos quitaron a base de dádivas y de planes sociales. Y contaban cómo convirtieron a este país en algún momento en el país más importante del mundo, en el país con el mayor PBI per cápita del mundo. Alguna vez Argentina fue un faro de luz y un faro de libertad. Después nos extraviamos y hasta diciembre del año pasado seguíamos extraviados. La Constitución de 1853 garantizaba estas ideas. Y el fruto del trabajo de los argentinos y de esta cultura del trabajo nos enseñó que fuimos potencia y que tenemos la capacidad de volver a serlo. No hace falta recordar, o mejor dicho, hace mucha falta recordar lo que este gobierno heredó. Sé que se habló mucho de lo que heredamos, de cómo dejaron el país. Sin embargo, me gustaría recalcar un poco en algunos datos. En el gobierno anterior, la pobreza subió 40,1% y la indigencia 9,3%. Los salarios perdieron, el salario real perdió 6,2%, mientras aquí la actual oposición se quedaba callada y aplaudía las medidas que hacían que los salarios de nuestros trabajadores cayeran. Las jubilaciones, que también se nombraron hoy, también perdieron valor y no escuché a nadie reclamar absolutamente nada de la pérdida del valor de la jubilación de nuestros abuelos, que son justamente los que construyeron y los que le dieron el progreso al país, a pesar de esta vieja política que hoy nos viene a querer convencer de otra cosa. Estábamos a 48 horas del default. Fernández dejó su cargo con la cifra más alta de inflación desde el 91, 211%. Ya sabemos lo que es el flagelo de la inflación, ya sabemos lo que es prender la maquinita para pagar la fiesta de la política y que la paguemos todos los argentinos. Nosotros detuvimos ese tren, detuvimos ese camino al abismo y hoy tenemos una inflación que está rondando menos de 5 puntos mensuales y con alimentos bajando, con cuotas, con créditos. Hoy los bancos nos dan crédito. ¿Hace cuánto que no nos daban crédito? 300% de tasa de inflación para los préstamos personales y hoy vas a un banco y te tiran los préstamos por la cabeza porque supimos hacerlo. La gestión de Alberto Fernández tiene una deuda bruta de 90.180 millones de dólares. Ese número, ¿lo escucharon? No me entra en la cabeza. 90.180 millones de dólares. ¿Lo invirtieron en algo? ¿Hicieron algo por el país? ¿Sabés qué hicieron? Se la gastaron. Desapareció mágicamente. Desapareció mágicamente. Hoy, las reservas brutas de nuestro país llegan a casi 30.000 millones. Lo hicimos y lo estamos haciendo. La segunda presión fiscal más alta de América Latina. ¿Sabemos lo que la presión fiscal hace? Sí, todos los precios son altos, pero por supuesto hay que mantener un Estado gigante, súper gigante, lleno de empleados, lleno de militantes políticos.
que por supuesto el sector privado con sus impuestos tiene que mantener. Íbamos hacia una catástrofe económica y social. Y así llegamos a estos 6 meses de gobierno en los cuales todavía tenemos algunos senadores que no nos quieren dejar gobernar, que no nos quieren entregar una ley y que le están buscando el pelo al huevo para detener este camino virtuoso que viene dando esta administración. En noviembre de 2023, 14 millones de argentinos votaron un cambio. Y nuestro gobierno fue muy claro desde el principio. Esto no iba a ser fácil, no es un lecho de rosas, no es una película de esas de la que nos está, aquí el aficionado de las películas nos está explicando, sino que es un camino muy duro que tuvimos que emprender todos los argentinos. Y aplaudo a los argentinos que siguen sosteniendo que este es el camino. Porque si usted sale a la calle se da cuenta que los argentinos seguimos apoyando a este gobierno porque estamos haciendo las cosas bien y porque se dan cuenta en el día a día. Ese famoso momento en el cual las cosas buenas iban a llegar, están llegando. Cumplimos nuestras promesas de campaña. La verdad, algo inédito también. Decir las promesas y después cumplirlas es algo a lo que no nos tiene acostumbrado la política. Dijimos que íbamos a reducir drásticamente el gasto público y lo hicimos, 15 puntos del PBI, un esfuerzo tremendo. Redujimos impuestos, ahora estamos sacando el impuesto a la transferencia de inmuebles, por ejemplo. Hicimos una reforma monetaria y empezamos una reforma monetaria que empezó el camino dejando de emitir, por ejemplo, cosa que nos permite tener estos niveles de inflación que nos ayudan, porque ya sabemos lo que la inflación le hace a los mercados. Nuestro presidente dijo desde el primer día que iba a hacer un ajuste, que iba a ordenar la macro y que iba a sanear el pasivo del Banco Central y bajar de inflación. Son medidas impopulares, son medidas que nosotros atacamos de frente y que ningún otro gobierno tuvo el valor de hacerlo con el coraje y con la velocidad con la que lo hicimos nosotros, porque nosotros no estamos preocupados por ver si nos eligen o no nos eligen, estamos preocupados porque aquí vinimos a hacer historia y a cambiar a Argentina de verdad. Esta ley base tiene como objetivo que las familias y los emprendedores y los empresarios argentinos vuelvan a tomar el camino y el rumbo que habíamos perdido. Como dije antes, Massa y Fernández nos dejaron 211 puntos de inflación, cuadruplicaron la inflación, 53% a 211. Y todos los economistas nos decían que nos íbamos a una hiper. Y aquí estamos, con menos de 5 puntos de inflación. Hubo que tomar medidas duras. El ministro Caputo sinceró el cambio oficial. No se renovaron los contratos laborales del Estado, porque obviamente antes de irse del Estado empezaron con la nómina, el familiar, la mamá, el papá, el hermano, la tía, la novia, todo el mundo entró al Estado para dejarnos la bombita puesta. Todo el mundo, no sea maleducada, señora, no sea maleducada, senadora. No hablen, por favor, no hablen entre ustedes. Entonces, tiene la palabra el senador Atauche, diríjase al presidente, gracias. Nos dejaron toda la militancia y la familia y los amigos metidos en el Estado. Por supuesto, tuvimos que empezar a ordenar todo y lo venimos haciendo. Bajamos el gasto público. Suspendimos la pauta oficial durante un año. Y sí, si nosotros no necesitamos comprar ningún medio para que nos venga a lavar y para lavarle la cabeza a los argentinos. Sin los medios y con los medios perdieron las elecciones. No hable, gracias. Sin los medios y con los medios de su lado perdieron las elecciones. No necesitamos la pauta oficial porque nosotros no vivimos del relato, vivimos de la realidad. Vivimos de lo que pasa en la realidad de la calle. Y por eso pusimos personas
que sabían lo que era vivir en la calle, recorrer la calle y trabajar. No estar sentado dirigiendo el país desde un banquito. Recortamos la obra pública. Por supuesto, en la obra pública es donde todos los nodos de corrupción estaban. ¿Quién no sabe la cantidad de empresas, la cantidad de constructoras que se llenaron los bolsillos de la plata de los impuestos de los argentinos? ¿O alguien me lo puede negar? 6 meses pasaron. 6 meses pasaron de este gobierno y no tenemos una ley. Y lo dijeron algunos otros senadores. Lo dijeron otros senadores, pero lo voy a repetir porque me parece que vale la pena. En 6 meses, 30 leyes le votaron a Alfonsín. 14 a Néstor Kirchner. 11 a Cristina Kirchner. 7 a Carlos Saúl Menem. 6 en el segundo de Cristina. 5 a Alberto Fernández, 4 a Macri, 3 a Menem y 1 a De la Rúa. Antes del 10 de diciembre, como lo dije hace rato, 211 puntos de inflación. 25% mensual, 17.000% era el acumulado y nos íbamos a una hiper. El Banco Central con 12.000 millones de dólares de reservas negativas. No, es un concepto que la verdad me parece raro, reservas negativas. ¿Cómo pudieron convertir al concepto de reservas en reservas negativas? La verdad que son increíbles. Un país que destruía el empleo privado y aumentaba el empleo público. Hace 13 años que no crecía en términos de PBI per cápita, con uno de los 5 salarios peores del continente, puesto 144 de 184 en libertad económica y un estado elefantiásico. Pasaron 6 meses, tenemos 5 puntos de inflación mensual, no lo esperaba nadie. Tenemos reservas de 29.289 millones de dólares, superávit gemelos, ¿qué nos llevó? ¿2 meses? ¿3? No lo esperaba nadie. El Estado se achicó, hicimos un ajuste de 15 puntos y rompimos algunos fondos fiduciarios que obviamente no tenían control, no sabían a dónde iba la plata, no sabían qué se hacían. Nada, fondos fiduciarios que todavía no podemos aclarar, me gustaría que en algún momento nos aclaren qué hacían con la plata. Así llegamos a esta ley que tuvo un camino largo y que llegó hoy por fin al Congreso, a la Cámara de Senadores. Es una ley que fue muy modificada y fue muy modificada por la mayoría de los bloques aquí, bloques que colaboraron, bloques que entendieron que había que darle herramientas al gobierno, bloques que trabajaron arduamente, bloques que fueron escuchados en las comisiones, que fueron escuchados en todas las reuniones y a los cuales le dimos la participación necesaria para que sí, esta vez podamos decir, a pesar de que algunos no lo piensen así, que esta ley tiene participación de todo el Senado. Algo que no pasaba antes era autoritarismo puro. Ahora escuchamos a todos los bloques y aquí está todo representado. Inclusive se los escuchó a los de Unión por la Patria porque hay muchas cosas que ustedes querían y que están ahí adentro. Producto de estas transformaciones, hoy Argentina, hoy nuestro presidente, es visto como un ejemplo. Se reúne con empresarios de primer nivel y con líderes mundiales. Y empezó, tanto en Europa como en América, un nuevo movimiento. Y ese movimiento tiene como ejemplo al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza. No es casualidad. Hoy viaja al G7. De hecho, hasta el Parlamento Europeo empezó ahora a tomar nuestro ejemplo. Antes éramos ejemplo de lo malo, ahora somos ejemplo de lo bueno.
Se cuestionaron mucho las emergencias declaradas y las delegaciones de facultades, pero desde el 2001 en adelante, a excepción de Mauricio Macri, que utilizó una prórroga de las anteriores delegaciones, todos los gobiernos las tuvieron. Hoy no nos las quieren dar, por supuesto. Si nos dan las delegaciones, si nos dan la ley, esto empieza a mejorar y ustedes se empiezan a asustar. En enero de 2002, Duhalde asume la presidencia e instaura la emergencia económica y financiera y fiscal. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hubo delegación de facultades en todas las materias. Y gobernaron por DNU. Alberto Fernández amplía un año más y luego las prorroga durante la pandemia. ¿Y las utilizó para qué? Para encerrarnos en unas casas mientras se nos reía en una fiesta en Olivos. No podíamos ir a ver a nuestros familiares, no pudimos velar a nuestros familiares, no podíamos ir a la escuela, pero sí podía haber una fiestita en Olivos. Para eso usaron, para eso querían las facultades. Esas son las facultades que hoy nos quieren negar. Vamos, un poquito de coherencia. Una vez coherencia. Le votaron las facultades para que se arme una fiesta en Olivos. Vamos. Bajó el empleo privado, subió el empleo público. Y sí, si no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa que dar empleo público y no producir riqueza verdadera. Si seguíamos en este camino del modelo de cobrarle los impuestos a los argentinos para mantener la fiesta, la cosa se acababa. Por suerte, el año pasado, el argentino se dio cuenta, a pesar de que tenían todos los medios, la pauta pública, de que emitieron una base monetaria y decidieron un nuevo camino. Este camino que va hacia donde les vengo contando y viene a corregir el rumbo de décadas de decadencia. Sí. El RI es el corazón de esta ley. Es el corazón de esta ley porque viene justamente a solucionar un problema que teníamos y que tenemos los argentinos, que es tener un país lleno de riquezas y una población empobrecida. Para que esas riquezas salgan de nuestro suelo y salgan y podamos dejar de depender de otros países energéticamente, dejar de depender de otros países con importaciones y poder empezar a exportar, y que no dependamos absolutamente de la única pata que hoy mantiene al país, que es la agricultura, y empezar a pensar en un nuevo modelo más ampliado, necesitamos inversiones. Obvio, esas inversiones no van a venir. No van a venir hasta que no les demos las condiciones de seguridad jurídica que no teníamos, de seguridad económica y de estabilidad que no teníamos, y hasta que no bajen los riesgos que tiene este país. El famoso riesgo país, que es el riesgo que tenemos nosotros de defaultear, de no cumplir con nuestras obligaciones, todas las obligaciones que nosotros estamos acostumbrados durante décadas a dejar de cumplir. Y el riesgo país no solo es para las inversiones extranjeras, sino que anda a decirle a un empresario, a un emprendedor argentino, te lo digo yo, que vengo de ahí, que saque su plata y invierte en este país hasta que no les dé las condiciones necesarias. Ya sabemos lo que le hace el riesgo país a este país. Cada uno de los activos de este país está evaluado por una tasa de descuento que tiene un componente de riesgo país. Cuando nosotros utilizábamos la tasa de descuento que tiene, en algún momento tenía 2.500 puntos de riesgo país, ese descuento era mayor y por ende todos los activos de todos los argentinos valían menos. Hoy, solamente corrigiendo el riesgo país, nuestros activos valen más. A mayor riesgo, vale menos nuestros activos. Cada uno de los activos de todos nuestros argentinos y nuestra plata en el bolsillo. Nosotros empezamos a corregir esto y una vez que tengamos esta ley aprobada, el riesgo va a bajar y por ende cada uno de los argentinos va a ser más rico. Esta ley se llama Ley de Bases y Partida para la Libertad de los Argentinos. Base
voy a analizar un ratito qué es una base, porque esta es la base que nosotros queremos construir acá. Hubo un senador con el que yo no coincido que decía que nosotros no le teníamos que dar el aspecto fundacional a esta ley, y sí se lo vamos a dar, porque es la base. ¿Y la base qué tiene que ser? Cimientos fuertes, algo que no se mueva y que sea el trampolín para la Argentina del progreso que fuimos alguna vez y que vamos a volver a hacer después de que esta base se plante. Base y punto de partida. Eso marca un horizonte, marca una visión, es el punto de partida, es la visión que nosotros, que los argentinos, que alguna vez tuvimos y podemos llegar a tener de una Argentina con progreso, productiva, en la cual no nos hayan quitado la dignidad de vivir, en la cual no nos quieran convencer que con un plan o con una jubilación, con una pensión por invalidez, nos van a dar la dignidad cuando la dignidad está en el trabajo, cuando la dignidad está en poder disfrutar de una vida con opciones. Y hablo de opciones porque yo conozco, porque recorrí el interior de Jujuy. ¿Qué opciones tienen? ¿Qué opciones le dimos? ¿Qué opciones le dieron? No tenemos opciones académicas, no tenemos opciones de trabajo, nuestros jóvenes se van. Y ahora van a empezar a volver, porque en algún momento fuimos el faro de la libertad, el faro por el cual todos los países del mundo querían venir acá y ahora nuestros jóvenes salen corriendo. Ese es el país que nos dejaron. Ese es el país que nosotros hoy vamos a cambiar y venimos a cambiar. Partida para la libertad, punto de partida para la libertad de los argentinos. Alberdi decía, la democracia es la libertad constituida en gobierno. Pues el verdadero gobierno no es ni más ni menos que la libertad organizada. Vinimos a organizar esto. Vinimos a organizar esto y a volver a encaminar a Argentina. Ya termino. Siempre los argentinos decíamos que teníamos un país rico. Decimos, ¿cómo puede ser que con tanta riqueza, con tantos recursos naturales tengamos tanta pobreza? ¿Por qué somos pobres? Y entre esa paradoja de ser tan ricos, de tener todos los recursos humanos y estar en la pobreza, hay algo en el medio. Hay algo que detiene esos recursos naturales. Hay algo que detiene esos recursos humanos en que se conviertan en riqueza para los argentinos. Y en el medio, esa tapa, ese obstáculo, esa piedra es la vieja política que está aquí hoy buscando el pelo al huevo para que no se sancione esta ley. La verdad que el argentino de a pie tiene razón. Si no fuera por esta vieja política, seríamos un país increíble. Lo fuimos y lo vamos a hacer. Porque tenemos que parar con este jueguito. Tenemos que dejar de jugar con este jueguito, de jugar con la vida de las personas. Porque afuera hay argentinos que no se pueden educar, hay hospitales que se caen a pedazos. ¿No les da un poquito de vergüenza? ¿No les da un poco de vergüenza intentar detener el progreso de Argentina? ¿No se han cansado ya de tomar decisiones para empobrecer a Argentina? ¿No se cansaron ya del poder por el poder mismo? Es momento de dejar de mirarse los pupos y empezar a ver qué pasa en Argentina de verdad. Las riquezas están, los recursos están, solo tenemos que aprobar una ley para empezar a explotarlas. Buscan detalles insignificantes, pero que en el fondo esconden la necesidad del status quo y de que las cosas sigan como están. Inventaron excusas para no levantar la mano en pos de los argentinos. En este discurso vine y mostré y vinimos con un camión de pruebas de lo que es el país que nos dejaron y también con pruebas del país que podemos ser. ¿Más imágenes quieren? ¿O creen que los argentinos no se acuerdan de la corrupción, de los curros, de cómo se nos ríen en la cara con esa media sonrisa que todavía se les boza a algunos? Dejen de reírse de los argentinos. No es gracioso. No es gracioso cómo nos dejaron. Nos arrodillaron, nos humillaron, pero justamente gracias a Dios, gracias a que la Argentina es grandiosa, apareció un movimiento que viene a cambiar la Argentina de verdad, acompañado por un montón de personas que creen
que es el momento y que saben que es la forma. Podemos volver a retomar el camino. Podemos retomar el camino. Vinimos a transformar la realidad de nuestro país y nada nos va a detener. 14 millones de argentinos nos votaron y por eso en noviembre. Y es un compromiso que vamos a honrar hasta el último de nuestros días. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Tauche. Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada. Resultan aprobadas.